Una persona que llegaba al templo con manos vacías, probablemente le diría: ¿dónde está el toro? ¿Dónde está la oveja? Las palomas. ¿No trajiste ni pan? Mejor vete a tu casa y tráete un sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque el templo no era un lugar turístico. El templo no era turismo. El templo no era para que se mirara nada más. Aunque era una maravilla, aunque el templo realmente era una de las maravillas de ese tiempo, era un lugar no de espectador, no de mirar, no era un lugar de turismo, era un lugar de sacrificio. Y es el único propósito. Era una casa de sacrificio. No era un lugar donde alguien podía acercarse al templo nada más para ver. No era un lugar donde alguien podía mirar al templo a ver si le gustaba. No era un lugar donde alguien se acercaba al templo y llegar con indiferencia, sino se acercaban al templo con una reverencia y con un temor, y se acercaban con un sacrificio. Solo cuando el sacrificio era presentado eran las ocasiones en cuanto cayó el fuego y la gloria llenó el templo. No como nosotros. A veces nosotros nos acercamos al templo con manos vacías. A veces nos acercamos a la casa del Señor con una idea de: yo quiero que me den a mí 3 pasos para el éxito, 3 puntos a una vida exitosa, 3 puntos a ser un mejor padre, 3 puntos a ser un mejor líder en mi casa. Y la verdad, hermanos, en la casa del Señor, Dios le dijo a Salomón cuando se le apareció esa noche: es una casa de sacrificio. Usted dirá: hermano, eso es Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirte que la iglesia del Nuevo Testamento entendía este concepto, que la casa del Señor era una casa de sacrificio. En 2 de Pedro, 1 de Pedro 2:5 dice: ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Díganle a su vecino: eres un sacerdote santo. Por mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. La casa de Dios sigue siendo casa de sacrificio. Y nosotros lo tenemos al revés. ¿Cómo quisiera tener hoy aquí una canasta de Walmart para enseñarles? Nosotros a veces venimos a la casa de Dios con nuestra canasta y le decimos: Señor, lléname, llénala, Señor, tócame, Señor, ¿verdad? Bendíceme, Señor, muéveme, Señor. Venimos, hermanos, con la idea de que vinimos a la casa del Señor para recibir de Dios. Y no es así. Venimos, en lugar de sacrificar, venimos a decirle: Señor, dame, bendíceme, tócame, lléname, usa al predicador para que me hable, usa a los que cantan para que Dios me toque, para que tú me toques con un canto. Y vinimos a la iglesia, a la casa del Señor, a la casa del sacrificio, y en lugar de traer sacrificio, venimos al Señor diciendo: Señor, lléname, dame, yo necesito recibir, estoy vacío. Y semana tras semana, a veces yo siento que algunos dicen: hermano, pastor, yo aquí estoy sentado en mi silla y te reto que me toques, que me traigas una palabra que me cambie,
Que me traigas una palabra que me motive, que me traigas una palabra que me emocione, que me toque. Dame algo espectacular. Amén. Venimos, en lugar de venir a la casa del Señor pensando en sacrificio y decirle: Señor, aquí estoy, te sacrifico mi vida, aquí me entrego todo, consúmame. Le decimos: Señor, tócame. Y cuando nos salimos de aquí sin ser tocados, nos enojamos. ¿Sabes con quién? Con el grupo de alabanza. Es que no están ungidos, es que no oran. ¿O sabes con quién? Con el pastor. No, el pastor ahora no trajo, no le pegó. Hermanos, yo te digo con todo mi corazón, tenemos una mentalidad de recibir en lugar de saber que la casa del Señor es una casa de tu sacrificio. No casa de recibir, sino de sacrificio. A veces venimos a probar sermones, a probar los cantos. Lo tenemos al revés. Amén. Tenemos que traer algo a la presencia del Señor. Cuando yo leo la Biblia, yo nunca miro el concepto de que alguien iba al templo para recibir, o ni los cristianos iban a la iglesia para recibir. Iban a dar, iban al templo. Y dice la Biblia, recuerda, Pablo en la epístola dice: alguno tiene un canto, un testimonio, una revelación especial del Señor, una palabra, un don. Uno, cuando se acerca al Señor, se acerca y trae su ofrenda, su diezmo, su don, su talento, y se lo presenta al Señor en el altar, y se lo entra a su presencia y se lo entrega. Nunca para recibir. No, eso está mal. Y porque venimos para recibir, hermanos, a veces nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios quiere de ti es tu sacrificio. Quiere tu sacrificio. Somos sacerdotes, dice Pedro. Somos sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdote? La función del sacerdote es ofrecer sacrificio. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: ¿dónde está tu sacrificio? Tal vez la gloria no ha caído porque no has traído sacrificio. Tal vez la gloria no desciende porque estamos reteniendo sacrificio. Tal vez la gloria no cae y el fuego no desciende porque estamos viniendo a la iglesia con manos vacías, con la canasta, diciendo: Señor, lléname. ¿Qué me vas a dar, Señor, hoy? ¿Qué me vas a decir hoy? En lugar de decirle: Señor, aquí te entrego mi ofrenda, mi sacrificio, mi vida, cae tu fuego que llene este lugar. La casa del Señor sigue siendo casa de sacrificio. Dice que el mensaje de Jesús a la iglesia en Apocalipsis, a las iglesias de Asia, tenían un doble cumplimiento. Eran iglesias reales, eran iglesias que tenían problemas verdaderas. Cuando Jesús le dice a Juan que les escribe porque realmente habían dejado su primer amor, realmente estaban pasando por esas luchas, realmente pasaban por esas pruebas, pero además de un significado literal y del tiempo real de ellos, Apocalipsis es un libro profético. Y dicen muchos que el mensaje de las iglesias de Asia en Apocalipsis 2 y 3 no nada más era un significado a la iglesia local, sino tenía una implicación futura a nosotros. Y dicen que cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia cristiana. ¿Y sabes en cuál época estamos hoy? Hoy estamos en el tiempo de la iglesia de Laodicea.
Ese es el tiempo en que vivimos hoy. Si la iglesia está en un periodo, es en este periodo de la iglesia de Laodicea. Jesús dijo a esta iglesia, Apocalipsis 3:15. Si todo lo que hicieres, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras uno del otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¿No te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego, estás desnudo? Te aconsejo que compres oro y oro purificado por fuego. Entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí y no tendrás vergüenza de tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todo el que amo. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ese es el tiempo de la iglesia de hoy. Una iglesia indiferente. De todas las iglesias que Juan escribe, que Jesús le dice a Juan que escriba, la iglesia de Laodicea era la iglesia más rica económicamente que las demás. O sea, los hermanos eran más bendecidos que todos los demás. La bendición monetaria, eran prósperos. Estaban en la mejor posición económica, pero era la iglesia que más sacrificó para el Señor. Nosotros estamos en esa época. Somos la iglesia más bendecida en la historia desde que el día de Pentecostés a hoy. Hemos experimentado en los últimos 150 años grandes avivamientos en las Américas. Grandes avivamientos han descendido y hemos sido testigos del mover del Señor. Tenemos, hermanos, la Biblia completa. Tenemos más traducciones de la Biblia que tenemos tiempo para leerlo. Tenemos comentarios, librerías cristianas, radio cristiano, televisión cristiano, YouTube. Hay un GodTube, hay un GodTube, un YouTube de cristianos. Hay todo lo que usted, toda la información que usted necesite, ahí está. Somos la iglesia más llena del evangelio que jamás ha existido desde el día de Pentecostés hasta hoy. Somos la iglesia más rica, más próspera, más bendecida, más informada de cualquier otra iglesia, y somos la iglesia que menos sacrifica para el Señor. En nuestra vida no la ponemos en sacrificio. Jesús le dijo a la iglesia: arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Cómo podemos llegar a la iglesia con indiferencia? ¿Sabe? Eso es lo que es llegar a la casa del Señor sin sacrificio. Es llegar con indiferencia. Si voy, voy. Si no voy, ahí voy al otro. ¿Verdad? Tenemos una indiferencia a la casa de Dios. ¿Quién te dijo que Dios cambió? ¿Quién te dijo que Dios ya no es el mismo? Él es el mismo. Escuche cómo Jesús termina este mensaje en la iglesia de Laodicea. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabes? Ese es nuestro texto. ¿Para qué? Para ganar almas. Eso es nuestro texto para los perdidos. Eso es nuestro texto para los del mundo. Pero Jesús en este texto no era el mensaje para el mundo. Jesús estaba hablando a la iglesia de Laodicea y está diciendo: déjame entrar. Era una iglesia próspera, era una iglesia bendecida, pero Jesús estaba fuera, no lo dejaban entrar en la iglesia. Y Jesús está tocando a la iglesia y dice: yo quiero entrar.
No somos nosotros que estamos dejando a Jesús fuera de nuestras vidas. Somos la iglesia próspera, amén, gloria al Señor, pero somos la iglesia que menos sacrifica para el Señor. Esto no es un mensaje muy alegre. Gloria a Cristo. La iglesia de Jerusalén entendía este concepto, entendía el concepto de sacrificio. No sé, porque en Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué quiere que te diga? La gloria de Dios estaba sobre ellos, el fuego de Dios estaba sobre ellos. ¿Por qué? Porque así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendían de que cuando se acercaban al Señor era con sacrificio. Era con sacrificio. Jesús dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sacrificio, y sígueme. La iglesia de Laodicea y nosotros hemos sacado sacrificio de nuestra teología. Hemos sacado sacrificio de nuestro pensamiento y hemos sacado eso de nuestras mentes. El problema en Hechos no fue que no entendían sacrificio. Ellos entendían que la vida cristiana era el sacrificio. Ellos entendían que cuando se acercaban a la casa del Señor, cuando se reunían, de todos modos no llegaban con manos vacías, llegaban con sacrificio. Y hermanos, el problema no era que no entendían eso. El problema era que a veces presentaban mitad de sacrificio. A veces presentaban el sacrificio a medias. A veces se presentaban al Señor medios consagrados, medios dedicados. Específicamente una pareja en Hechos 5, Ananías y Zafira. Ellos venden una propiedad, no tenían ninguna obligación de traerla a la casa del Señor, no tenían ninguna obligación de dar nada de eso. Pero cuando se lo ofrecieron al Señor, el Señor entonces lo toma como un sacrificio. Y cuando se lo traen a Pedro, lo ponen a los pies de Pedro, y Pedro dice, el Espíritu le habla, ¿verdad? En tanto recibiste la propiedad, sí, pum, cayó muerto. En la época de la gracia del Nuevo Testamento, de la iglesia, Dios no va a aceptar tu medio sacrificio. Dios no va a aceptar tu adoración a medias, con medio corazón, con media pasión. Dios no va a aceptar medias. Él quiere todo o nada. El diablo no mató a Ananías y Zafira, fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacrificio. Dios quiere todo tu sacrificio. Tú no quieres dar nada al Señor, no des nada. Pero si vas a dar algo al Señor, que sea tu sacrificio completo. Nosotros nos acercamos al Señor sin reverencia. Nos acercamos al Señor, venimos a la iglesia como si vamos al mall o al cine. Venimos a la iglesia con indiferencia, sin sacrificio. Dios no acepta sacrificio de ellas. En Malaquías capítulo 1, versículo 8, dice: cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio,
¿Acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Y intentan dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué tan contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ellos, eso es lo que estaban haciendo. Entendían el concepto de sacrificio. Eso no había duda. Pero siempre han habido aquellos que dicen, bueno, voy a traer mi sacrificio, pero no le voy a dar a Dios lo mejor. Le voy a dar aquel toro que está tuerto, cojo, y que ya se mira medio enfermo, como aquel ya se va a morir. Eso voy a dar al Señor. Y Dios dice, eso está mal. Versículo 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño prometen y sacrifican a Jehová lo dañado, porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque perdieron el temor de Dios, perdieron reverencia al Señor, se olvidaron que Dios les tiene que decir, hey, no me pueden traer esto, eso está mal. No se dan cuenta que yo soy el gran rey, temible entre las naciones, y me estás trayendo, teniendo tú algo bueno que ofrecer, me traes a mí algo que está enfermo, ciego y cojo, enfermo. Está mal. Dios dice, llévaselo a tu gobernador. A veces se pone contento. Nadie pensaría mandárselo a alguien así, porque no sería aceptado. Pero si lo ofrecemos al Señor, es cuestión de nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios. Tal vez pensamos que podemos acercarnos al Señor así y que no va a pasar nada, que todo va a estar igual. Eso pensó Ananías y Zafira. No va a pasar nada. A lo mejor no vamos a ser hasta famosos por generosos y nos cambia el nombre como a Bernabé. No se dio cuenta que Dios es grande rey, temible de la nación. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que usted y yo nos presentemos como sacrificios vivos, no como un sacrificio dañado, no dándole a Dios mitad de sacrificio. Señor, te entrego la parte de mi vida, pero hay esta parte que todavía no te lo quiero entregar, pero te entrego esto. Estoy dispuesto a ir a la iglesia, pero no me quiero entregar completamente. Estoy dispuesto a hacer esto, pero no me quiero involucrar. Estoy dispuesto a hacer esto, pero no estoy dispuesto a pasar y ponerme en el altar y decirme, Señor, consúmame, te entrego todo. Estamos dispuestos a servir al Señor nada más a medias, y Dios no acepta tu sacrificio enfermo, débil, tu sacrificio a medias. Y cuando venimos al Señor con medio sacrificio o sin sacrificio, y luego la gloria no desciende, culpamos a alguien, el pastor, los de la alabanza, maestro de los niños, nos está enseñando a mis niños bien. Los sugieres allá del parking lot, algo encontramos para culpar por la razón que Dios no está cayendo. Y la única persona responsable para descender fuego del Señor, para que la gloria llegue en tu vida, es tú con tu sacrificio. Es que nos preguntamos. David dijo esto, Salmo 51:7. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. ¿Quieres traer tu sacrificio al Señor? Preséntate como sacrificio. Y primero que todo, entrégale tu vida. Entrégale tu vida completa al Señor.
Y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, me entrego, me quebranto delante de ti. Déjame decirte una cosa. Con esto voy a terminar y voy a completar la palabra hasta que pase. Cuando un judío se acercaba al templo con su sacrificio, el sacerdote, oíme bien, hermanos, el sacerdote no examinaba al hombre. ¿Sabes qué examinaba? ¿Qué traes ahí? Examinaba el sacrificio. El hombre podía llegar cojeando y no importaba, pero lo que importaba es que el sacrificio fuera bueno. El hombre podía haber llegado ciego y no importaba para Dios. Lo que importaba era el sacrificio. El hombre podía llegar a que le faltaba un brazo incompleto, pero si venía con el sacrificio, el sacerdote examinaba el sacrificio y decía: es aceptable. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Examinamos al hombre o a la mujer, al hermano o a la hermana, y nos pasamos ahí examinándolos en lugar de examinar el sacrificio. El sacrificio es lo que cuenta. Tu vida puede estar hecha pedazos, te puede faltar tantas cosas para que tú digas: yo mi vida la tengo bien completa. Puedes llegar, el sacerdote ni se fijaba cómo venía vestido el hombre, se fijaba en el sacrificio. El sacrificio, hermanos, es lo que cuenta. Nada más es importante. Sola condición. Si llegara un hombre elegante, con traje, llegaba el hombre con sus sirvientes, pero si traía un sacrificio ciego, el sacerdote le decía: vete y trate algo aceptable al Señor. No, Dios no lo aceptaba. Aquí lo que cuenta no es tu condición, es tu sacrificio. Yo quiero decirte una cosa: que Cristo es tu sacrificio. Juan el Bautista, cuando lo vio de lejos, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy usted y yo podemos acercarnos al Señor y el Padre no nos examina a nosotros para ver: no, todavía te falta. No. El Padre nos mira y mira el sacrificio. Y el sacrificio es suficiente. El sacrificio es perfecto. Jesús es el sacrificio, y usted puede entrar al templo, a la presencia del Señor con toda confianza, porque no depende de ti, sino del sacrificio. Y eso es lo que cuenta. Y el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio es perfecto. Lo único que nosotros traemos al Señor con forma de sacrificio es nuestra vida, nuestra alabanza. Y si el Señor ya hizo un sacrificio y ya pagó el precio, nosotros tenemos que rendirle al Señor todo lo que somos. Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios. Oh, yo siento peso en las palabras de Pablo. Te ruego que presentes tus cuerpos como sacrificio vivo. Le estaba rogando a la iglesia. Y hermanos, en esta tarde les ruego que vengan al Señor con toda tu vida,
a ese altar como Isaac, que se puso sobre la leña y no resistió y estaba dispuesto a ser sacrificado. Dice la Biblia que en ese momento Dios proveyó sacrificio, y Dios ha provisto sacrificio para ti, y es Cristo Jesús, la oveja perfecta. Ya deje de criticar, ya deje de examinar al hermano, deje de examinar a la hermana. Examina el sacrificio, y si el sacrificio es Cristo y Cristo es perfecto, somos todos iguales y no tenemos nada más que decir. Se acabó. Cristo es el sacrificio. En esta tarde, dice la Biblia, dijo Pedro, presentad sacrificios espirituales. En esta tarde vamos a acercarnos al Señor, a ese altar, y vamos a decirle: Señor, yo te entrego un sacrificio espiritual. Mi alabanza, mi adoración, mi actitud la cambio y te la entrego en este altar, Señor. Mi espíritu crítico, aquí te lo entrego en este altar. Yo jamás voy a examinar al hombre, voy a examinar el sacrificio, y el sacrificio fue el Señor. ¿Por qué no viene y le trae el Señor su mejor sacrificio? Aleluya. Trae su mejor sacrificio. Dice: pero si mi pueblo se humillare. Dios está hablando a su